Buen día, mi nombre es Benny Romero Robles, estudiante de la licenciatura en Derecho. El día de hoy presentaré un análisis técnico-jurídico sobre los delitos, en particular centrándome en una de las siguientes figuras más sensibles y complejas del ordenamiento punitivo mexicano: el feminicidio. El feminicidio es uno de los tipos penales más complejos debido a sus razones de género y la carga dogmática que conlleva. El objetivo de este análisis es explicar cómo la conducta delictiva trasciende el simple homicidio para convertirse en un atentado contra la dignidad y la vida de la mujer por su condición. El análisis que se presentará es de caso hipotético. Javier N. mantuvo una relación de concubinato con María durante 3 años. El 15 de diciembre, tras una discusión donde Javier le reclamó por no tener lista la cena y revisar el celular, la golpeó brutalmente. Posteriormente, utilizando un arma blanca, le privó de la vida. El cuerpo fue hallado en la vía pública, expuesto con signos de violencia sexual previa. Existen antecedentes de que María había acudido a familiares por amenazas constantes de Javier. Teniendo en cuenta este caso, tenemos el sujeto activo, que es Javier, y del otro lado tenemos al sujeto pasivo, que es María. Las conductas que se presentaron son las siguientes: violencia física previa, progresiva y privación de la vida con saña y exposición del cuerpo. Su bien jurídico tutelado: la vida, la integridad física y el derecho a una vida libre de violencia. Delito principal: feminicidio. Desde la perspectiva de la dogmática penal, el feminicidio es un tipo penal autónomo, monosubjetivo y de resultado material. En el caso analizado, la conducta de Javier N. se encuadra en lo previsto por el artículo 281 del Código Penal del Estado de México, el cual establece que comete feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Razones de género: se configura el feminicidio porque se cumplen las siguientes fracciones de ley. Existía una relación afectiva o de confianza, en este caso concubinato. Al existir un concubinato, se actualiza la hipótesis normativa de una relación de confianza y afectividad entre activo y pasivo. El cuerpo fue expuesto en un lugar público. El hallazgo del cuerpo en la vía pública constituye una de las razones de género objetivas que la ley señala para diferenciar este delito del homicidio. Hubo violencia sexual previa a la privación de la vida. La presencia de lesiones degradantes previas a la muerte acredita el dolo específico de vulnerar la dignidad de la víctima. Su conducta es de acción por omisión. Privada de la vida. Elemento subjetivo: es dolo directo. El sujeto activo tiene la intención y voluntad de causar la muerte. Resultado material: la pérdida de la vida de la víctima. Es fundamental distinguir el feminicidio del homicidio calificado. Mientras que el homicidio, la agravante puede ser la alevosía o la ventaja, en el feminicidio el núcleo del tipo es la violencia sistemática. Como señala la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada de inicio bajo el protocolo de feminicidio. Para concluir este análisis, hemos podido determinar que el caso de Javier N. no puede ser catalogado como un simple crimen pasional, un término que la doctrina moderna ha superado. Estamos ante la estructura de un concurso real de delitos, donde la violencia familiar sistemática culminó en un feminicidio.
la acreditación de las razones de género, específicamente la relación de confianza y la exposición pública de la víctima. Son los elementos que permiten que este hecho sea juzgado con la severidad que el tipo penal autónomo exige. Desde mi perspectiva como estudiante de Derecho, considero que la tipicidad del feminicidio es una herramienta de justicia social necesaria. Sin embargo, el reto no reside únicamente en la norma escrita, sino en la operatividad del sistema. Muchas veces, la falta de capacitación en las fiscalías provoca que estos delitos se clasifiquen erróneamente como homicidios, invisibilizando la violencia de género, dificultando el acceso a una reparación integral para las víctimas indirectas. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer. Como futuros juristas, nuestra responsabilidad no es solo aplicar la ley de manera técnica, sino entender que detrás de cada carpeta de investigación existe una ruptura de tejido social. La correcta tipificación es el primer paso hacia la justicia y la no repetición. ¿Cómo se origina un feminicidio jurídicamente en México? Sé que este tema es muy complejo y sensible. Precisamente por eso no basta con nombrarlo. Hay que explicar su origen jurídico y el contexto histórico para que seamos conscientes. Comprender el sistema que sanciona o tutela derechos es vital, especialmente en estos casos que se denominan delitos especiales. Mi objetivo es pedagógico, entender cómo lo define la ley, qué pruebas se requieren y cómo lo sanciona el sistema de justicia en México. Desde aquí, avanzamos con respeto y perspectiva de género. Continuamos. El feminicidio se tipificó a nivel federal en México en 2011, con reformas relevantes posteriores, incluyendo las de 2023 y 2025. El artículo 325 del Código Penal Federal define el feminicidio por razones de género con circunstancias específicas que deben de estar presentes. Este concepto se incorporó al derecho federal con la reforma al Código Penal Federal publicada en 2012. Surge como respuesta a una problemática visible desde los años 90, especialmente en la frontera norte, con múltiples de mujeres no esclarecidos. A diferencia del homicidio, el feminicidio implica la muerte de una mujer por razones de género y refleja patrones de violencia muy marcados como los que ves en pantalla, que especifica el mismo artículo que lo define. La acreditación de razones de género se basa en indicios o circunstancias objetivas que permiten inferir la motivación misógina o discriminatoria. Desde la década de 1990, los asesinatos de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, muchas de ellas obreras, visibilizaron un patrón de violencia misógina extrema. Los hallazgos de cuerpos, como en el caso del campo algodonero, evidenciaron un grave problema de violencia de género con impunidad tanto social como estatal. Las familias de las víctimas denunciaron estas violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que derivó en sentencias que responsabilizaron al Estado mexicano por su inacción y negligencia en la investigación y sanción. En este punto, el Estado mexicano reconoció no tener los protocolos o las líneas de investigación necesaria y hasta cierto punto no querían reconocer abiertamente la problemática hasta la intervención de la Comisión, que expuso internacionalmente la crisis de violencia feminicida que estaba existiendo en México. Este fallo histórico marcó un punto importante en la construcción del marco legal mexicano y el desarrollo de políticas especializadas, mostrando cómo el fenómeno pasó de ser un problema invisibilizado a un delito reconocido con enfoque integral de derechos humanos. Este contexto sociológico colocó en la agenda pública y política la urgente necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres mediante acciones legales y sociales concretas. En el plano jurídico, la tipificación del feminicidio en México se consolidó a partir de instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que reconocieron el feminicidio como una forma extrema de violencia de género y exigieron medidas para su prevención y sanción. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue el primer instrumento que incorporó el concepto de violencia feminicida, responsabilizando al Estado y estableciendo un marco para las políticas públicas de protección y justicia. No obstante, hasta 2012, sí, más de 20 años después, fue cuando el feminicidio se tipificó como delito específico en el Código Penal Federal, instando a las entidades federativas a armonizar sus códigos locales para perseguir esta conducta con pena severa. Actualmente se desarrollaron protocolos y estándares con perspectiva de género, como el Protocolo Federal Ministerial, Policial y Pericial para el delito de feminicidio
feminicidio. Establece lineamientos para la recolección de evidencia de manera respetuosa, diligencias técnicas con enfoque de debida diligencia y perspectiva de género, atención a víctimas indirectas y mecanismos para integrar el contexto social y cultural, evitando la revictimización y sesgos. También tenemos protocolos estatales, como por ejemplo el de Jalisco y el de Coahuila, que adaptaron estas directrices al contexto social local, reforzando el enfoque interdisciplinario y estableciendo clases específicas de violencia de género a considerar durante la investigación. También existe el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirigido a juzgadores para asegurar que las sentencias sean justas y que reconozcan la motivación de género, con atención a las particularidades sociales del feminicidio y estándares internacionales. Las cifras muestran aumento y variaciones por reclasificaciones y problemas metodológicos como subregistro. Sin criterios uniformes, es difícil evaluar las tendencias con precisión. Hay muchos errores durante la investigación, como no activar el protocolo, no documentar el contexto de violencia previa, confundir lo pasional con razones de género, descuidos de cadena de custodia y o revictimizar a las familias. Entonces, ¿qué se está haciendo actualmente al respecto? Hoy se discuten 5 puntos claves: la inclusión explícita de las mujeres trans, la armonización nacional, capacitación continua y recursos suficientes, la protección a activistas y familias, y finalmente, mejorar las estadísticas. El feminicidio no es un fenómeno aislado, sino una expresión extrema de violencia estructural contra la mujer. Casos como el del campo algodonero y el de Maricela Escobedo impulsaron su tipificación y protocolos de investigación, pero aún nos falta mucho camino por recorrer con una problemática tan compleja. Son retos que enfrentamos actualmente como sociedad, pero nombrar la violencia es el primer paso.